Esto es el Club de Fútbol Badalona. 122 años de historia contemplan a uno de los clubes más antiguos de nuestro fútbol. Porque el sentimiento escapulat no es una franja en la camiseta, es llevar a una ciudad entera en el pecho. Badalona vive a un paso de Barcelona, pero siempre ha caminado por su cuenta. Ciudad obrera, orgullosa de su identidad. Aquí ser de Badalona no se dice, se defiende. Durante años el baloncesto ha sido el deporte rey en Badalona. El fútbol, en cambio, ha tenido que remar a contracorriente. Hoy el Badalona compite en Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español. Las promesas rotas trajeron desencanto y menos gente a las gradas. Pero nuestro momento está por llegar. Tras tantas decepciones, ha nacido un proyecto nuevo para devolver al Badalona al lugar que le corresponde, para que el municipal vuelva a latir, para que la ciudad vuelva a mirar a su club con orgullo. Porque aquí lo sabemos bien, cuando las cosas se hacen con pasión, Badalona crema. Minutos finales de la primera mitad en el Municipal de Badalona. No hay manera. De momento, mala actuación de los hombres de Pedro Bolera, que no han hecho una buena primera parte y pierden por 0-2 al descanso. Parece que el derbi se escapa para el conjunto escapulado. Las dos claras son suyas. El resultado creo que es justo. A ellos les cae esa de mierda y la mete para adentro. Entre 4 tíos, 1. O sea, ahí fuera no podemos hacer el ridículo, ¿me entendéis todos? El que tenga miedo que lo diga. Bueno, Miguelito, ¿Ya sabemos la hora? está puesto a las 5 de la tarde Ya. y luego ya el sábado, al jugar el juvenil en Barcelona, Ya. pues nosotros tenemos vía libre para montar el sábado. Cógete tú ese carro, Miguel. Vale, vamos. Cierro aquí que no venga alguien y se meta. Hombre, ilusión total, y más cuando se va líder. Cualquiera que vea su equipo líder, pues ya me dirás tú. Lo más importante es que suba, porque Badalona no se merece la categoría que está. Y mira una ciudad como es Badalona. Tengo una vida plena. Bueno, pues está bastante limpio, ¿eh? Pues te puedo decir la verdad, es mi vida. Es mi vida. Piensa que estoy solo porque, claro, mis hijos, cada uno tiene su vida. Que tengo el Badalona. Y el Badalona es mi vida. ¿Has visto la... Miguelito, ¿has visto la mesa de ping-pong que han cogido los jugadores con la multa? Ya he visto, ya. Y echan los campeonatos aquí. Yo lo considero como mi padre, vamos. Yo no lo dejo solo y lo llamo y le digo cómo está y que esto y cuando está malo. Igual. Miguelito y yo somos muy sentimentales. Por ejemplo, el año pasado que nos quedamos en las puertas con el Gerona, el Miguel y yo ese partido nos hinchemos de llorar. Y llorar de ilusión también. ¿Ya se sabe los que no vienen? Pues no lo sé, Miguel, porque como a veces suben 4 o 5 juveniles, pues no tengo ni idea. Ok. ¿Vale? Todo el mundo llama Miguelito. Miguelito, los jugadores empezaron a decirme Miguelito, Miguelito, y Miguelito se ha quedado. Mi misión es llegar, hinchar los balones, preparar el agua y ayudar a mis compañeros. Escúchame, coge... La aguja. La aguja. Toma. Vale. Ok. Y esta saca. Escúchame, Miguel. Dime. Ahora cuando se hinche los metemos aquí en el campo ya y los dejamos preparar. Vale, vale. ¿Vale? Me apodan el Sevilla porque soy sevillano, siempre he sido el Sevi. Soy utillero. Desde hace unos 14 años que empecé aquí en el Badalona, entrando en el juvenil. Ese está bien, ¿no? Sí. Sí. Tiene que estar a 0,8 porque el reglamento y además, si le da por revisar los árbitros que ellos tienen también, para revisarlo, Siempre pongo 2 rayitas que no más. nos llame la atención. Bueno, mi relación con el Sevilla ha sido de conocernos y llevarnos siempre de puta madre, con perdón de la palabra.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Michel. Soy el inversor. Mitchell, un día me acuerdo muy bien, fui a su casa y en la piscina y dijo, mira, ya sé qué podemos hacer juntos. Y me dije, ¿qué vamos a hacer? Dijo, vamos a comprar un club de fútbol. Es la primera vez que tenemos a Mitchell el jueves. Sí, creo que sí. Algún jueves habrá venido. ¿Qué tal, guapo? ¿Qué tal, man? Mitchell no es de deportes mucho, últimamente es más por el negocio y Mike también fue jugador. 1, 2, 3, dale. La parte deportiva no la conozco, entonces la dejo a Marc y yo pago las nóminas. ¿Por qué Badalona? Pues por dimensión, por cercanía a Barcelona, por obviamente es un club histórico, por la categoría, por instalaciones. Nuestro análisis, ¿no? nos recomendó que Badalona era la plaza correcta, ¿no? Ahora estamos muy enamorados de Badalona, pero al inicio hemos estudiado muchos clubes, bastantes clubes, y creo que eran 6, ¿no? ¡Vamos! Badalona particularmente merece más que un club en tercera ref. Es una ciudad enorme, de más de 200.000 habitantes. Tiene un potencial increíble. Creo que a día de hoy sigo aquí para intentar llevar al Badalona donde se merece, que creo que es mínimo la segunda red. Y ya te digo, a ver si este año ya seguro que la tercera va la vencida. Ya te digo, uno de los objetivos es enganchar a la gente, que nos ayude, que cuando en el playoff, por ejemplo, es cuando más gente ha venido, pues hemos notado el calor y al final lo que queremos es ver el estadio lleno, que nos ayuden, que nos animen y ya te digo, a ver si este año ya seguro que la tercera va la vencida. És un club on jo em sento a casa, que sóc feliç. Tinc records de petit, d'anar a veure el primer equip amb el meu pare i al final hi ha un sentiment que al final se t'enganxa i se't queda per sempre. Quan ho veia amb mon pare, pues, sempre li deia, no, tant de bo arribés aquí i ja et dic, en el moment en què vaig firmar pel primer equip del Badalona crec que va ser un somni. Era un sentiment molt difícil d'expressar, però que, bueno, ja et dic que estic molt feliç i molt content. Bueno, llegué hace 5 temporadas, sí. Luego, pues, bueno, tuvimos la desgracia del descenso y ya te digo, llevamos ya 2 años intentándolo, estamos en las puertas del playoff, pero bueno, ahora hace un año pues entraron unos propietarios nuevos, han intentado cambiar muchas cosas, creo que es un proceso largo, pero que al final se va a dar bien y creo que al final pues el Badalona va a estar donde se merece. És difícil d'explicar perquè al final si no ets aquí pues, no ho pots entendre, però ja dic que no és una ciutat gran, superbonica per la seva platja, per la gent, sobretot. El dia de demà m'encantaria viure aquí, faig vida aquí, o sigui que jo sí que em sento un BTV. Entra más para adentro. ¿Más para mí? Sí. Chicos. ¡Hombre! Nene. Ya era hora. Ya era hora que vinieras, Aquí con el aire que hace, no puedo aguantar esto. ¡Qué rico! Venga, déjate de tontadas. Al revés. ¿No? Sí, al revés, sí. al revés. Al revés. Vamos a ver si pintamos el escudo, que es lo que nos... Y luego ya lo unimos todo. Métela más para adentro. Estamos acostumbrados, o por lo menos en mi entorno, que casi todos los compañeros, amigos son el Barça, el Madrid. Que sí, te pueden llegar a representar, pero a mí lo que me representa es el equipo de mi ciudad, ¿no? Para mí ser el Barcelona, viviendo en
en Badalona o en Hospitalet, donde sea, no, yo para mí no le veo sentido. Vale. Y luego ya habrá que juntarlo haciendo magia. Puto viento. Ponle más abajo peso. Lo pintamos bien, repasamos las letras, que están un poco aquí otra. de aquella manera. Como suele decir, estuve mucho tiempo tocando el bombo porque había un presidente, Tony, que era el que llevaba 2 cantantes y llevaba el megáfono, hasta que ya tuve que coger yo el relevo, delegué el bombo en otros que a no les gusta mucho, pero no les queda otra, y yo ya agencié el megáfono porque hay mucho vergonzoso en la peña, pero bueno, a ver, hay que dar luego el fin de semana el callo, Sí. Porque como bien dice lo que vamos a poner, los derbis hay que ganarlos. No se juegan. No queda otra. Se ganan. ¿Por qué es importante un derbi? Bueno, pues porque la rivalidad en el fútbol siempre ha existido y la Grabanera es un equipo vecino y siempre ha habido esa rivalidad de a ver quién estaba por encima de uno del otro y claro, al rival, al eterno rival, como se suele decir, siempre hay que ganarle. El año pasado nos pegaron una follada en su campo, una vergüenza. 4-0, hay que vengar ese 4-0 aquí. Empezaron ganando 1-0 con gol de Tony La Rosa y después fue una debacle. Nos metieron, no sé si quedamos al final 4-1 o 3-1 y fue... Yo la lié un poquito ese partido a la salida, la verdad. No fue porque no animásemos, que estábamos allí. También cambia el entrenador que tenemos ahora, eso es mejor ahora. Claro, no lo sí, mismo... no, y que este año el equipo responde, coño. No es como el año pasado. Vale, equipo este año, tío. Al fin y al cabo yo soy de los que piensa, a mí no me pagan en el club, yo pago. Entonces tengo el derecho a recriminar. Sí que hay cierto que hay veces que se me ve, hablando mal y pronto, se me va la pinza, pero yo lo que digo, si estoy para lo bueno también voy a estar para lo malo y si veo que están haciendo del daño al club, pues yo voy a ser el primero en que salta a defenderlo. Si te quieres divertir y llenarte de ilusión, solo tienes que venir a ver al Bada campeón. Aquí se ha levantado, por esto está guapa, ¿eh? Está guapa. Será primicia en el derbi. A ver, que no estaba pensado para hacerlo en el derbi, pero bueno, ha salido así, que estuvimos Cristian y yo juntos y tal, y le comenté, hostia, he visto esta canción y ¿qué te parece si la hacemos así? La hemos retocado un poco y queremos inaugurarla el día del playoff. Yo te vengo a ver y me persigue la policía. No sé cuántas calles voy a correr, eres toda mi vida. Yo me levanto nervioso, ¿sí? Porque me gusta ganar, me gusta sumar, me gusta pasarlo bien, que venga el máximo gente posible. Si empatamos, pues te vas de mal humor, si pierdes, mucho peor. Entonces, que es fútbol. Y bueno, mis padres siempre se ponían en la zona de los Betulians y bueno, mi madre era una fanática, no se perdía ningún partido. Y a raíz de que ella falleció, yo ahí ya le dije que, hostia, falta su voz, pues tengo que estar yo por ella. Y ya al año y medio también murió mi padre, entonces ahí ya dije sí que sí, tengo que estar. Los Betulians somos una familia, como bien ha dicho Miguel, y han pasado varios directivos y bueno, y nos hemos quedado al final por los que hemos podido, ¿no? Los que hay gente que ya no está, hay gente que no puede venir, hay gente que... Pero bueno, los directivos de la Peña venimos casi siempre y bueno, y muchos de la afición también. ¿Os acordáis a veces de los que no están? Sí. Por ejemplo, teníamos un presidente que era Tony Gálvez y la mujer murió y bueno, y pues sí que te acuerdas de esta gente, o gente que está y no puede venir porque se ha ido a vivir fuera o porque, bueno, porque se le ha pasado esa afición o esa, no sé, ese sentimiento, y sí que se echa de menos, porque es que han sido muchas. Yo vengo de Zaragoza, he estado 10 años en la cantera de Zaragoza y luego he estado unos años también por Tarazona, Logroñés y Calahorra y ahora en Badalona la verdad que me encuentro muy bien. Para mí Badalona es mi ciudad donde me he criado, donde he crecido como persona y el Club de Fútbol Badalona representa el club de mi vida. Mis comienzos vienen de ahí, del colegio, de querer ser un poco el especial del equipo, del grupo. Mi sueño siempre ha sido pues, jugar en el Zaragoza, porque al final es el club de mi ciudad. Y bueno, así que se me queda la espina de no haber podido llegar a debutar en el primer equipo y creo que ha sido un sueño siempre ser un portero profesional.
Tuve 2 temporadas en el primer equipo y ahora he vuelto otra vez. Y la verdad que como en casa no estoy en ningún sitio. Volver a casa ha sido volver a disfrutar del fútbol, volver a tener esas ganas de ir a entrenar, de jugar un partido, de disfrutar. Y la verdad que no puedo estar más feliz de la decisión que tomé este verano. Sí, tuve una lesión muy grave en abril del 2023 cuando jugaba en el Nastic de Tarragona. De las peores lesiones que puede tener un jugador de fútbol. Es muy duro, sobre todo a nivel mental. La llamada este verano del club de tu vida es especial y hace que vuelvas a sentir emociones, vivencias del pasado que he sido muy feliz. Y la verdad que no puedo estar más feliz de la decisión que tomé este verano. ¿Y vas a ir hoy al gimnasio? Como ya has ido al entrenamiento, ¿no vas a ir? No, seguramente no. Como ya he ido antes de entrenar, no voy a ir. Así que intentaré descansar esta tarde contigo y a dar un paseo a las luces de Navidad y ya está. Que, por cierto, viene mi madre este fin de semana. Bueno, al principio creo que es un poco costoso porque he estado acostumbrado siempre a vivir con mis padres en Zaragoza. Vivir solo, empezar a cocinar, que tampoco sabía mucho. Creo que es un proceso que, bueno, que tenemos que pasar por todos en la vida y que al final te hace también ser mejor persona y ser una persona más fuerte. ¿Qué te dicen de la grada de mí? A ver, que me he enterado de que alguno ya me está rajando, ¿eh? Que me meten algún gol y alguno ya que me dice... ¿Qué va? Este portero es muy malo, tal. No. Al revés. ¿Al revés? Sí, ya lo sabes. ¿Qué me dicen? A ver. Sí, ya lo sabes. Que te dicen que el año pasado, si te acuerdas, se dijeron hasta tu madre que o te quedabas aquí o que te iban a raptar. Joder. Bueno, creo que Silvia es una persona muy importante para mí. Creo que en el día a día me aporta mucho, me aporta mucha felicidad, sobre todo el llegar a casa de entrenar y poder estar con el amor de mi vida, porque así lo siento, creo que va a ser la madre de mis hijos, entonces creo que es muy importante para mí. En comparación con otros equipos, aquí, aunque os ganen o algo, siempre están animando. Sí, por eso me ha sorprendido este club, que digamos. Pues quieras o no, yo he tenido que dejar toda mi vida por seguirlo a él, que ha sido una decisión mía, no ha sido suya, sino que ha sido mía. Pero sí que es verdad pues, que de antes de ver a mi familia todos los días a verla o a mis amigos una vez cada 5 meses, pues es un cambio bastante grande. Bueno, ¿y tus padres qué te dicen? De estar, pues creo que también... A ver, mis padres pues están contentos porque saben que contigo estoy bien y como te quieren tanto, pues ellos están contentos de que yo esté feliz aquí, sea aquí o sea donde sea. Yo antes quería, bueno antes y a día de hoy también, quería ser militar. Desde pequeña me ha gustado mucho y me iba a ir para aprender inglés y así tener más puntos para entrar a lo de militar, pero justo pues lo conocí a él y pues he preferido estar con él a ser militar. Es que no quiero tener la relación a distancia, no porque no confíe en él ni muchísimo menos, sino porque no quiero, me he acostumbrado a estar con él siempre y yo quiero estar con él. Bueno, prefiero estar contigo que... Yo es algo que valoro mucho también, porque creo que al final estar con una pareja y que te siga a todos lados, con esto del fútbol es muy difícil. Entonces creo que también es de valorar que mi novia en este caso pues me siga a todos lados y me acompañe en esta aventura. Sí, ella tenía el sueño de ser militar y bueno, creo que al final se ha decidido un poco más por seguirme a mí que por seguir su sueño y yo creo que bueno, que ella tampoco se tiene que cerrar puertas porque en algún momento de la vida puede ser militar, yo creo, aún estando conmigo. Entonces creo que yo le estoy intentando ayudar en todo lo que es aparte del tema del trabajo, el tema de los estudios, para que busque otra salida y esperemos que siga así. ¿Y el partido que viene ahora, este fin de semana, es importante o es sin más? Sí, es muy importante porque, bueno, en el fútbol, como alguna vez te lo he dicho, que soy muy pesado, ¿sabes? Por ejemplo, el Madrid, Atlético Madrid, que digo, hostia, esto es un derbi. Y como en Badalona hay 2 equipos, que está el Badalona y luego está la Grama. Y entonces, como jugamos contra ellos este fin de semana, y eso es un derbi. Está muy igualado todo, entonces ellos ahora vienen en una mala dinámica, pero bueno, creo que estamos en confianza, los jugadores también están muy bien, se nota mucho en los entrenamientos y creo que podremos ganar y dar los 3 puntos a la afición. Venga, tío, Robert, que te estoy esperando. Ya llego, tío. Venga, Joder, vaya semanita llevo, de locos, tío. De locos. ¿Qué? Pues, mucho jaleo, tío. Tienes que centrarte. Una a ver, cosa, tío. la otra o... No, pero es que me gusta la mucho, tío. Pues dale caña. Yo ahora estoy sacándome el carnet de autobús, de autocar, el permiso D se llama, porque siempre desde pequeño me ha gustado, he tenido mucha curiosidad por los buses, por los vehículos grandes, por los autocares. La salida como siempre, ¿no? Sí, como siempre, un poquito de freno y nos paramos a la altura de la garita. Mi mundo ahora después del fútbol es este, es
dedicarme a sacar el carnet de autocar porque para el día de mañana también tener una salida que me gusta mucho. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo va todo, Robert? Hace tiempo que no te veo. Muy estresado, tío. ¿Sí? Entre el fútbol, el autocar, mañana el examen. Bueno, ya estás en la recta final de esto, así que... Ya me podré centrar en el fútbol. No, hombre, no, que también te estás sacando esto por algo. Para mí es más nervioso ponerme delante de un examinador que delante de 3.000 o 4.000 personas. Entonces, lo que no tenemos que hacer es ir con prisa, siempre poquito a poco, controlando todo. Mirando con los espejos. Mira que bien la salida. Mucho mejor que la otra vez, ¿eh? Espectacular. ¿Y el próximo partido cuándo lo tienes? El domingo. Tenemos derbi. ¿Derbi? El derbi. Badalona contra Grama. Muy bien. Badalona contra Santa Coloma. ¿Ya estás bien concentrado para todo? Sí, al final uno está preparado para todo. El derbi que viene este domingo es muy especial para mí, porque yo al final como profesional no he podido vivir ninguno, porque cuando estaba en el club en anteriores etapas nunca habíamos coincidido con la Grama. Bueno, pues muy bien, Robert. Sí. Mucha suerte mañana. Muchas gracias, y tío. mucha suerte para el derbi. Sí, a ver si lo podemos ganar. Pero bueno, al final los derbis son especiales, tienes ese nudo en el estómago antes de empezar, pero yo creo que estamos capacitas para sacar el partido adelante y ver un buen Badalona el domingo. Ahora lo importante es poder mantener el equipo con la ilusión que juegan y la entrega que juegan, y como mínimo el playoff yo creo que está asegurado. Hombre, estamos en un local que digamos que tiene el corazón escapulado. Es un bar todavía de clásicos, ¿no? Más que nada el cliente de aquí es cliente y amigo de la casa. El bar Serra toda su vida ha estado vinculado al Club de Fútbol Badalona en diferentes aspectos. El primero, que mi padre, Mingo Serra, era de Menorca, de Ciutadella, y lo fichó el Badalona, pero fue una anécdota inesperada, ¿no? El Badalona está en zona de descenso o en zona de nadie, la afición no se anima, se deshincha. La segunda fue que el club le propuso a mi padre si quería montar un negocio que tenía un local en el centro de Badalona, que es este, ¿no? Y con gente joven y un entrenador valiente, porque si no la gente joven no sube al primer equipo, ¿no? Después yo mismo también tengo relación mucho con el Badalona, jugué en el fútbol base del Badalona, fui directivo durante 20 años del club, así, estoy páralo, te la pago yo. L'avinguda de Navarra, per favor, l'avinguda de Navarra. Hòstia, nano, tu. Ha llegado el crack, tú, todo Carlos. Mira, Toni, mira, ¿qué tal? Hombre, buen día, señor. Carlos y el Josep. Hola, ¿cómo esteu? Después hablamos que tenemos algo en común. Vale. Estos son los que nos van a subir este año. Y le he dicho al Toni que si así subiremos a segunda federación directamente. Perdona, ¿voleu sabores aquí? ¿Nosaltres? Sí, Aquí, no ¿vale? tenemos mucha confianza con vosotros. Sí, pero bueno, tranquilo, hombre. como la figura... Digo que el día del Mirandés, Pero bueno, saluda, ahora venimos para acá, ¿vale? Creo que el equipo actual ilusiona. Es un equipo joven, con potencia, con nivel, para poder afrontar, sobre todo en los equipos también punteros que tiene el grupo, com és l'Hospitalet, el Cornellà... Nosaltres prometem que cada partit ens ho deixarem tot per demostrar-vos. Perquè és un honor estar en aquest club i defensar aquest escut per nosaltres. Y nosotros estábamos hablando ahora que vosotros sois los que devolver la ilusión a la afición del Badalona para que acuda al campo, porque si el Badalona está en zona de descenso, luchando, o está en zona de nadie, centro del campo de nadie, la gente no va. Jugar y ganar. Claro. Lo bueno de esto es que este equipo actual, con esta juventud, ilusiona a la afición, y seguro que la gente joven volverá a ir al campo de Badalona. Pues esto se trata de futuro, porque lo pasado lo dejaremos para los que lo hemos sufrido y llorado. Porque Sí, que hemos sufrido y llorado, pero bastante. Llorado bastante. Ahora falta sort. Yo creo que el Badalona, si subiese en 3 o 4 años segunda división, la buena, creo que el campo, seguro que el campo que caben, no sé si son 5.000 personas, me parece, o 4.000 y pico, quedaría pequeño. ¿Y cómo van los números? Los números difíciles. Es una categoría... No hay una manera de hacer dinero, es subir. Es la única manera. Lo que sería la situación del fútbol español en general es complicada. No es fácil porque los clubes, sobre todo de primera ref hasta tercera ref, hacen auténticos milagros para sobrevivir, pero auténticos milagros.
pero hasta que no llegues a la liga es muy difícil que un club sea rentable. Y después tiene que ser rentable en la liga, quiere decir que no es automático. You know my theory about football. Hacemos lo mejor para que podamos subir, pero eso no garantiza nada. En el fútbol se tiene que competir y se tiene que tener un poco de suerte. Si subimos, igual no vamos a recuperar mucho. Tenemos que subir 2 veces realmente para tener un retorno interesante. Está claro que al final no juegas solo, hay rivales que están invirtiendo lo mismo o incluso más que nosotros. Al final el dinero no te asegura el éxito. Creemos que estamos cogiendo un club que está en una categoría donde quizá no le pertoca y a partir de aquí pues intentaremos, ¿no?, que vaya alcanzando la dimensión que creemos que puede alcanzar. De un punto de vista económico, el proyecto no tiene sentido, es solo este. Si nos quedamos en tercera ref, hay que subir 2 veces. Lo más importante es de no quedarnos en esta división mucho rato. Unos años sí, pero si no, lo tendríamos que vender, no tendríamos opciones. Arranca el final municipal. El Badalona llega como líder de la categoría. Los escapulados quieren devolver a la grama la dura derrota que sufrieron en Santa Coloma la temporada pasada y dar un paso más hacia el ascenso directo.